Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, ministros y ministras, y al cuerpo de Cristo, que el Señor les guarde y les bendiga en esta preciosa, gloriosa y maravillosa noche. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos esta maravillosa experiencia, estar en este lugar compartiendo con mi hermana Dianela Torbellino y mi persona, un servidor de Jesucristo, Boris Fernández de Castro. Para la gloria y la honra del Señor estamos en este lugar nuevamente, en esta sesión denominada Preguntas y Respuestas Bíblicas. En esta ocasión, hermanos, vamos a continuar y hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado acerca de este tema tan maravilloso, y es el día de reposo. ¿Debemos en estos tiempos guardar el día de reposo? ¿Será que el día de reposo aún es un mandamiento vigente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el hombre? ¿Será que todavía debemos de guardar el día de reposo como lo guardaba el pueblo de Israel? Sumérgete con nosotros en esta noche, en esta maravillosa experiencia, donde estaremos trayendo a la luz de la palabra la verdad, porque la palabra es la verdad. Si queremos la verdad, tenemos que ir a Jesucristo, y Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios. Vamos a comenzar primeramente recordando en nuestra primera lección que hablamos sobre el sábado. El sábado originalmente era conocido con una palabra hebrea llamada Sabbat, que Sabbat significa reposo y descanso. Esta palabra Sabbat era conocida por el pueblo judío originalmente en el idioma hebreo. Después la Biblia fue traducida a los diferentes idiomas a través del mundo entero. Por eso hoy tenemos el privilegio de poder contar con ella en el idioma español. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También hablábamos, hermanos y hermanas, ministros, pastores, evangelistas, profetas y maestros, que la semana consta de 7 días, donde quizás antes teníamos pensado que el séptimo día era el día domingo y que la semana empezaba con el día lunes. Pero estábamos cometiendo un grave error, porque si tomamos un calendario cotidiano, nos damos cuenta que a mano izquierda el primer día de la semana es el día domingo y termina la semana con el día séptimo, con el día sábado. También nos dimos cuenta, hermanos, que muchas personas hoy en día, iglesias, denominaciones, declaran que el día de reposo, o sea, el sábado o el sabbat, era únicamente y exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero ¿será que esto es cierto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Será que el sábado solamente era para el pueblo de Israel o para los judíos? Claro que no. La Biblia, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 3, en el versículo 29 y el versículo 7, nos habla el apóstol Pablo de una manera clara y nos habla acerca de quién es verdaderamente un judío, un israelita, que no por ser descendiente de Israel es un israelita. Algo interesante, y cabe anotarlo en esta sesión, que no todo aquel que proviene de Israel es un israelita. ¿Qué nos dice Pablo? Si tienes una Biblia, ubícate rápidamente en el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 29. Gálatas, capítulo 3 y versículo 29. Y nos dice la palabra de la siguiente manera: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, eres linaje de Abraham. Y el linaje de Abraham es el pueblo de Israel. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7, nos dice lo mismo y nos dice de la siguiente manera: sabed por tanto que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham. Quiere decir que si tu fe está puesta en Jesús, eres una hija de Abraham, eres un hijo de Abraham. Y el libro de Romanos nos declara que no es judío el que lo es exteriormente o en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El verdadero israelita, el verdadero judío, es aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Hay dos tipos de israelitas: el Israel de letra, el terrenal, y la Israel espiritual. Y tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo pertenecemos a esa Israel espiritual por adopción. Así que esa declaración que el día de reposo era para los israelitas tiene toda la razón, pero para la Israel espiritual, la Israel que no es de letra ni de carne, sino que viene del cielo, aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Recuerda, no es judío el que lo es exteriormente, en la carne, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón. Cuando aceptamos a Cristo y sepultamos con Él el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo en el bautismo. Nos dimos cuenta también, hermanos, que cuando Dios creó todas las cosas, Adán y Eva no tuvieron ninguna prueba empírica de que Dios era su creador. Cuando Adán y Eva fueron creados en el sexto día, ya Dios había creado todas las cosas. Un dato muy interesante, quiere decir que Adán no era testigo palpable de que Dios era el creador, porque ya Dios había creado todas las cosas aún. También dijimos anteriormente que cuando Dios creó a Eva, hizo dormir en un profundo sueño a Adán, para que Adán no viera la creación de Eva. Interesante y un dato muy importante. Ninguno de los dos era testigo ocular de que Dios era su creador. Tenían que creer por fe de que Dios era el creador y reconocerlo, porque así Dios lo había dicho, que Él era el creador de todas las cosas. Y estando en el huerto les colocó una prueba. Y la prueba era que ellos debían de comer de cualquier árbol, pero había un árbol en específico que era un árbol que Dios había reservado para él. No podían comer de él, pero lastimosamente fueron engañados por la serpiente antigua, que era una serpiente astuta. Y entre todos los árboles que habían en el huerto había uno en especial que Dios había dicho: de este árbol no van a comer, porque el día que comieres ciertamente van a morir. Y lastimosamente comieron y fueron desterrados del huerto del Edén. Lo mismo pasó en Éxodo capítulo 16. Si tienes Biblia, papel y lápiz, toma apuntes y vamos a hacer un resumen de esta maravillosa historia. Éxodo capítulo 16, versículo 4. ¿Qué dice la palabra, hermano? Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Dios les puso una prueba, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Prueba. Y la prueba era interesante, que Dios los iba a probar si eran capaces de guardar la ley. Pero todavía aquí Dios no había dado los 10 mandamientos, sino hasta Éxodo 20. Pero aquí Dios en Éxodo 16 le estaba diciendo al pueblo: los voy a probar para ver si andan en mi ley o no. ¿Y cuál fue ese tipo de prueba que Dios les puso? Les puso la prueba de a ver si guardaban el día de reposo. A ver si guardaban el día de reposo. Era la única ley que había iniciado desde el Génesis. Amén. Vemos que Dios los estaba probando con respecto al sábado, al día de reposo, porque les había dicho que ellos iban a recoger maná del cielo de lunes a sábado. Y en el sexto día tenían que recoger doble porción para no recoger en el séptimo día, porque el séptimo día era santa convocación, era santo, bendito y era el día de descanso.
¿Será que el pueblo pasó la prueba? No la pasó. No la pasó. Muchos salieron a recoger maná en el séptimo día. No guardaron lo que Dios les había dicho, no guardaron el día de reposo. No lo guardaron. Guardaban el pan de un día a otro. Guardaban el pan de un día. Y el pan criaba gusanos y hería. Y como nosotros podemos ver, el pan no cría gusanos ni hiede. Él se pone, como ya lo habíamos dicho en otra transmisión, en otro pasaje, que él se pone como un moho, ¿verdad? Amén. Y ese pan Dios hizo que criara gusanos y hería, porque ellos lo estaban guardando de un día para otro, o sea, guardando la comida, guardando lo que Dios les estaba dando. Amén. Interesante. Lo único que hiere y cría gusanos es un cadáver en proceso de descomposición. Carne. Quiere decir que el maná no solamente era un pan literal o material, sino un pan espiritual. Y ese pan estaba apuntando a la persona de Jesús, porque Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Es el maná mismo. Una lección espiritual que Dios les estaba dando al pueblo, pero no entendieron el propósito del maná. El maná era el cuerpo de Cristo. Era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Claro, por eso que era que criaba gusanos y hería, porque no se podía guardar de un día a otro. Amén. Y durante todo este peregrinaje del pueblo de Israel, Dios lo sustentó con maná. Vemos algo interesante, hermano, y es que Dios prueba al pueblo con respecto a si guardaba su ley, si guardaba el día de reposo. Pero lo interesante es que todavía Dios no había dado los 10 mandamientos en el monte Sinaí, sino hasta Éxodo 20. Pero aquí vemos que ya los probó con respecto al sábado, porque ya el sábado existía desde la creación. Desde Génesis capítulo 2, versículo 2, Dios dice, y los cielos fueron acabados y todo el ejército de ella, y reposó Dios de la creación y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. El único día, bíblicamente, que Dios bendijo y santificó, ¿cuál fue? El séptimo día. No hay otro día que la Biblia describa como un día santo y bendito, sino el día de reposo, porque en él reposó de su obra de creación. Tanto que Adán y Eva participaron de ese reposo, porque ellos fueron creados en el sexto día para que pudieran participar en el séptimo del reposo del Señor. Aleluya, interesante, hermanos, interesante este maravilloso tema. La autenticidad bíblica del sábado, como lo vimos en la lección pasada, no es un capricho, hermanos, ministros, de una persona, ni de una iglesia, ni de alguna denominación. La autenticidad bíblica del día de reposo es establecida por el mismo Dios de los cielos, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. No hay ningún texto bíblico en la Biblia donde nombre el día domingo como día de reposo. Vimos un dato interesante, que para saber si el sábado o el domingo, cuál de los dos era el día de reposo, teníamos que irnos al original. ¿Cuál fue el día original de reposo? Porque lo falso, recuerda, viene después de lo verdadero. Para que haya algo falso, tiene que haber algo verdadero. Y tenemos que irnos al día original de reposo, y el día original de reposo fue el día sábado. ¿Será que el enemigo está intentando engañar en estos tiempos como al principio? Amén. Claro que sí, porque él es el engañador, el padre de mentira. Y si engañó al principio, va a engañar a mucho pueblo en este tiempo, como lo dice el profeta Daniel, en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, que la bestia iba a intentar cambiar los tiempos y la santa ley de Dios, pero no podrá. Intentará cambiarlos, pero aquellos que han creído a la palabra saben que es un engaño del enemigo. Vámonos rápidamente para que podamos ver las bendiciones que trae guardar el día de reposo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vámonos a Isaías, podemos buscarlo
mi hermana. Con nosotros nuestra hermana Dianela de los Ángeles Torbellino, una hermana en la obra del Señor, que le está sirviendo al Señor fervientemente, con gozo y compasión, y es un ejemplo que podemos tomar todos nosotros, aleluya, de fortaleza y de valentía. Isaías capítulo 58, versículo 13. Puedes ubicarte en tu Biblia y vamos a leer Isaías 58, 13. Mira la bendición que Dios tiene preparada para ti si guardas el día de reposo. Tiene por título la observancia del día de reposo. Amén. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Aleluya. Si guardamos el día de reposo, si retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en ese santo día, por eso dijimos que es el único día que Dios bendijo y santificó. No hay otro día bíblicamente que Dios haya bendecido y santificado sino el séptimo día. Dios nos hará subir sobre las alturas de la tierra, nos dará comer la heredad de Jacobo nuestro padre, si guardamos el día de reposo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Interesante que no solamente Isaías lo dice, sino también el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Quiero que nos vayamos rápidamente, que dice Jeremías. Jeremías capítulo 17 y versículo 19. Si tienes papel y lápiz, apunte estos textos bíblicos, te van a servir para tu vida espiritual. Jeremías capítulo 17, versículo 19. Jeremías 17, 19. ¿Cómo dice, hermano? Y también tiene por título observancia del día de reposo. Amén. En Jeremías. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Amén. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. La importancia y la observancia del sábado, del día de reposo. Si tú tienes una Biblia Reina Valera o tienes una Biblia Revisión Reina Valera 1960, 1995 o la Nueva Versión Internacional, cada vez que tú ves en el Nuevo Testamento día de reposo, te aparece un cuadrito donde va a decir esto equivale a sábado. Quiere decir que ni aún en el Nuevo Testamento se ha cambiado la autenticidad bíblica del sábado. No dice domingo, dice equivale a sábado o a sabbat. Quiero que vayamos rápidamente qué nos dice Ezequiel. Isaías, profeta mayor, Jeremías, profeta mayor, hablan de la observancia del sábado. Y Ezequiel de igual manera nos habla de la observancia del sábado. Un dato interesante, 3 profetas hablando de la observancia del día sábado. Ezequiel capítulo 20, versículo 19 y versículo 20. Ezequiel 20, 19 y 20. ¿Cómo dice, hermano? Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El día de reposo como una señal, aleluya, una señal entre Dios y los hombres, para que sepamos que Jehová es el Dios de los cielos. Amén. Para hacer una distinción entre creador y creación. Por eso hay que reconocer la observancia del sábado. Es una señal en reconocimiento a que Dios es nuestro Padre, y nosotros como hijos debemos hacer lo que nuestro Padre nos ordena y nos manda. La observancia del día de reposo.
Gloria al Señor. Quiero que nos vayamos al Nuevo Testamento. Hemos hablado del Antiguo Testamento, pero la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del día de reposo, del sábado? ¿Será que la iglesia primitiva guardaba el día de reposo? Hoy en día el ejemplo que debe de tomar cualquier iglesia mundialmente es el ejemplo de la iglesia primitiva, caminar como caminó la iglesia primitiva, y para saber cómo vivía la iglesia primitiva, qué mandamientos guardaba, tenemos que irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles y nos daremos cuenta qué nos dice la Biblia. Primeramente vamos a notar el ejemplo más grande, y es el de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios nuestro Señor. ¿Será que Jesús nuestro Señor guardaba el día de reposo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo te voy a invitar a que te ubiques en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Vámonos a Lucas capítulo 4 y versículo 16. Lucas 4, 16. ¿Cómo dice, hermano? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amén. Conforme a su costumbre. Era costumbre de Cristo ir los días de reposo a la iglesia a leer la palabra, a adorar. El primer ejemplo que vemos es el de Jesús, que él sabía la autenticidad del día sábado, reconoció la autoridad del sábado como mandamiento que el Padre había dado desde el principio de la creación de Dios. ¿Era costumbre del Señor Jesucristo ir los sábados a la iglesia? Claro que sí, así como debe ser costumbre ir hoy en día a la iglesia el día de reposo. Si lo hizo Cristo, te dirás, ¿será que yo debo hacerlo? Claro, porque ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti y en mí. Y si Cristo vive en nosotros, vamos a hacer lo que Cristo también hizo cuando estaba en esta tierra, porque Él vino para dejarnos ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas. Nueva criatura somos en Cristo. Amén. Ya las viejas cosas pasaron y todas hechas aquí son nuevas. Y ya cuando estamos en Cristo tenemos que hacer todo lo que Él hacía. ¿Verdad? Amén. Él guardaba el día de reposo, leía en la sinagoga, la iglesia, porque nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros no vamos a guardar el día de reposo. Nosotros no somos más que Él. Amén, exactamente. Nosotros no somos más que nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, el siervo no es más que su Señor. Y si nuestro Señor nos manda algo, ¿cómo no he de hacerlo? Aleluya, como hijos de Dios. Vamos a ver otro texto bíblico que nos habla de la autenticidad del sábado. Y vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 20. Evangelio de Mateo 24, 20. Vamos a ver algo interesante, que aún el día de reposo es una señal antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra, hermano? Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Una señal antes de la segunda venida de Jesús. Orad pues para que vuestra huida no sea en día de reposo. Y si tienes una Biblia Reina Valera 1960, ahí donde dice día de reposo, te va a decir equivale a sábado. Ahora, ¿será que aquellas santas mujeres guardaban el día de reposo? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Vámonos a Lucas, hermano. Lucas capítulo 23 y versículo 54. Y veremos algo interesante, que María, la madre de Jesús, María Magdalena, Juana, Susana, aquellas mujeres tenían claro la autenticidad del sábado. ¿Qué nos dice Lucas 23, 54 al 56? Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Quiere decir que ellas reconocían el día de reposo como un mandamiento. Amén.
descansaron. Ya Jesucristo lo había dado el mandamiento y ya ellas lo guardaron. Amén. Y lo guardaron después de su muerte. Quiere decir que en ningún momento Cristo abolió el día de reposo. Nunca lo quitó, porque si lo hubiese quitado, aún su madre María no lo hubiese guardado. Pero claramente dice que las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Interesante, hermano. Si Cristo hubiese dejado una anotación bíblica de que no hay que seguir guardando el sábado, María, la madre de Jesús, lo hubiese sabido porque era su madre. Y su hijo no le iba a esconder a su madre algo tan grande. Ni a María Magdalena ni a aquellas mujeres. Y ellas siguieron guardando el día sábado. Vimos también que el Nuevo Testamento fue escrito décadas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y décadas después que fue escrito el Nuevo Testamento, hay evidencia bíblica de que seguían guardando el sábado o el sábado, el día de reposo. Las mujeres, Jesucristo mismo lo guardó. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de si la iglesia primitiva guardó el día de reposo? Vámonos a unos textos bíblicos rápidamente. Y quiero que me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, hermana, capítulo 16 y versículo 13. Hechos de los Apóstoles 16, 13. ¿Qué dice? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Un día de reposo. Quiere decir que la iglesia primitiva reconocía la autenticidad del sábado todavía. Décadas después de la muerte de Cristo aún se guardaba el sábado. ¿Por qué se perdió ese mandamiento hoy en día por la iglesia cristiana? Si el ejemplo que hoy debemos de seguir es el ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Qué dice Hechos 17 y el versículo 2 y 3? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía, Él es el Cristo. Amén. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Era costumbre de Pablo, y ¿sabe por qué? Porque también era costumbre de Jesús ir los sábados a la iglesia, a la sinagoga. ¿Qué nos dice Hechos 18 y versículo 4? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. No había otro día para Pablo, sino el día de reposo. ¿Por qué? Porque él reconocía la autenticidad bíblica del sábado, que era un mandamiento dado por Dios desde el día de la creación. Y él tenía que guardarlo, así como los apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos nos decían que aunque ya nuestro Señor se murió, ya nosotros no vamos a guardarle el mandamiento. Ellos lo seguían guardando. Amén. Y él murió, resucitó y lo siguieron guardando. Aquí en la Biblia no hay ninguna parte donde dice que no tenemos que guardarlo. Amén. Interesante lo que dice nuestra hermana, este gran aporte. Ponte a pensar por un momento, si Cristo no hubiese querido o hubiese abolido el día de reposo, Él hubiese dejado mandamientos a su madre, a aquellas santas mujeres, a sus discípulos, que no lo siguieran guardando. Pero la Biblia nos dice que todavía décadas después de su muerte, lo seguían guardando conforme al mandamiento del Señor. Hoy en día muchos dicen que Cristo abolió el día de reposo en la cruz del Calvario, que Cristo lo quitó. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Será que esto es falso o es algo verdadero? Dice el hombre que Cristo abolió en la cruz del Calvario los días de reposo, las lunas nuevas, el comer, el beber, pero lo único que Cristo abolió en la cruz del Calvario fue una ley ceremonial que constaba de ritos, sacrificios que se hacían continuamente
por el pecado. La ley ceremonial fue la única que Cristo abolió, que era contraria al pueblo, porque nadie podía cumplir esos 613 mandamientos del pueblo judío, de la Torá, de la Santa Ley. Y cuando el libro de Colosenses nos dice que el Señor no hay que juzgar ni en cuanto a lunas nuevas, ni a días de reposo, ni en bebida, ni en comida, se refiere a aquella ley ceremonial de ritos, de sacrificios, que nunca el pueblo podía cumplirlo. Pero así como había una ley ceremonial, hay una ley moral, que son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos incluyen el sábado, el día de reposo. ¿Qué nos dice Cristo acerca de esta ley? Vámonos al Evangelio de Mateo. ¿Será que Cristo abolió algún mandamiento de entre los 10 o todavía sigue vigente el día de reposo? Veamos qué nos dice el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, y vámonos al capítulo 5 y versículo 17. Toma papel y lápiz y apunta estos textos bíblicos. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice la Biblia, hermano? Y tiene por título Jesús y la ley. Jesús y la ley. ¿Pero cuál ley? La ley moral, los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué dice, hermana, la palabra? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Sí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa quitar, desechar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. ¿Más que dice? A cualquiera que los haga, y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado mayor en el reino de los cielos. Hay algo delicado, hermanos, y es que Deuteronomio y Apocalipsis nos hace una advertencia. Y es que no podemos quitar ni añadir a la palabra que Cristo nos ha dado. Muchos dicen que Cristo quitó ese mandamiento. Tenemos que tener cuidado y ser muy cuidadosos con la palabra del Señor. Porque Apocalipsis dice que cualquiera que quitare de las palabras de este libro, Dios también quitará su parte del libro de la vida. En Deuteronomio dice, no quitaréis, tampoco añadiréis palabras que Dios no ha dicho aquí a la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Si Jesucristo dijo que Él no ha venido para abrogar la ley, abolirla, ni a los profetas, ¿por qué tenemos que decir que Cristo quitó un mandamiento de entre los 10? No, los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí, aunque ya no están en 2 tablas de piedra, pero ¿sabe dónde están? En mi corazón, en mi mente, en tu corazón y en tu mente. Ese fue el nuevo pacto, donde Dios le dijo en el libro del profeta Jeremías, y oye Israel, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y en sus corazones la escribiré. Ya no estarán más en 2 tablas de piedra, ahora estarán aquí y en las tablas del corazón. Cristo no lo ha quitado. Aleluya. Un mandamiento, el 4º mandamiento hay que guardarlo porque es una señal, es un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo, porque así lo dice el libro de Éxodo. Vámonos rápidamente, hermana. Éxodo 31 y versículo 12. El segundo libro de tu Biblia. ¿Qué nos dice el Señor acerca de que el día de reposo es un pacto? Éxodo 31, del 12 al 17. Del 12 al 17. Amén. Tiene por título el día de reposo como señal. Amén. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová,
que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Claramente está la autenticidad bíblica del día de reposo del sábado. No hay contradicción alguna en la palabra de Dios. Cristo nunca cambió el día de reposo de sábado para domingo. Ahora, la pregunta importante: ¿por qué se ha tomado el día domingo como día de reposo? ¿Será que esto Dios lo aprueba? ¿Será que Cristo en algún momento o en algún texto bíblico ha aprobado el cambio de día de reposo? Esto es algo antibíblico. Muchas veces se justifican porque Cristo resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Claro que resucitó, pero en ningún texto bíblico nos habla de un cambio que se haya hecho de sábado para domingo como día de reposo. ¿Por qué el día domingo? ¿Qué es el día domingo? ¿Cómo se originó el culto dominical? Tenemos que remontarnos a la historia humana, a la historia contemporánea. Puedes irte a enciclopedias bíblicas, enciclopedias de historia, a las plataformas Google, en YouTube, y puedes ver el origen del culto dominical, que se remonta al año 539 a.C., originalmente establecido por el imperio persa, por aquellos persas que gobernaron la tierra en un periodo de tiempo, y donde este culto dominical tenía un objetivo primordial, y era la adoración al sol. Un culto que posteriormente fue establecido por el imperio babilónico y posteriormente por el imperio romano, en manos del emperador Constantino el Grande. Aleluya. Hablamos también, hermanos, que los días de la semana tienen nombres de planetas. Su primera letra significa un planeta. Ejemplo, el día lunes simboliza la luna, martes, el planeta Marte, miércoles, el planeta Mercurio, jueves, el planeta Júpiter, viernes, el planeta Venus, sábado, Saturno, y domingo, en inglés, significa Sunday, y Sunday en español significa día del sol. Si nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta que en el año 321 después de Cristo, Constantino, el emperador romano, después que adoptó esta costumbre, esta tradición, esta fiesta de el culto dominical, iniciado primeramente por el imperio persa, posteriormente por el imperio babilónico y posteriormente por el imperio romano, en el año 321 él estableció el día domingo como día festivo para todos los pueblos, ya que el imperio romano en ese tiempo gobernaba la mayor parte del mundo entero. Estaba en su fuerza, en su poder, y lo llamó venerable día del sol, Sunday, día del sol. A partir de ese momento se adoptó al cristianismo como día de reposo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Daniel nos dice que la bestia intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y también el emperador dio un decreto de que todos los jueces, personas de la ciudad y agricultores descansaran en el venerable día del sol. Pero los agricultores pueden dedicarse sin ningún impedimento a la agricultura. Por eso es que hay personas que hoy trabajan el día domingo, como hay otras que no. Los agricultores sí trabajan en el campo, pero la mayor parte de personas no.
porque fue un edicto que se dio por este emperador. Quiero que notemos algo interesante, hermanos, que a través del emperador romano Constantino, la iglesia cristiana adoptó la adoración del culto dominical como día de reposo, sin darse cuenta que se está adorando al Dios Sol. Aleluya. Y muchas iglesias hoy han adoptado con esa tradición que viene inicialmente desde el imperio persa, con la adoración al fuego, posteriormente la adoración al sol, y sin darnos cuenta se ha adoptado el día domingo como día de reposo, pero es algo que no está descrito en la palabra. Después fue adoptado por el catolicismo romano, por la iglesia católica y por la autoridad papal de declarar oficialmente el día domingo como el día de reposo. Hay unos manuscritos en enciclopedias católicas romanas, en el catecismo romano, donde vemos que por la autoridad papal se declara el cambio de día. Podemos ver un ejemplo, esto lo puedes hallar en internet, y buscar estas enciclopedias del catecismo romano, donde vemos en la iglesia cristiana, The Christian Church, nos dice: no hay autoridad directa de la Biblia. Ojo, no hay autoridad directa de la Biblia para llamar al primer día de la semana Día del Señor. Dr. Lucas Christian Oracle, en 1890. Congregacionistas dicen: el día de reposo cristiano, el domingo, no está en las Escrituras y no fue llamado día de reposo por la iglesia primitiva, interesante, sino primer día de la semana. Dayton Theology, volumen 4, página 401. Episcopal dice: el mandamiento bíblico dice que el séptimo día descansarás. Ese es el sábado. Ellos lo reconocen. En ningún lugar de la Biblia está basado el que se haga en domingo. Philip Carrington, de Toronto Daily, 26 de octubre de 1949. Metodista nos dice: la razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basado en ningún mandamiento. Uno buscará en las Escrituras en vano, tratando de encontrar el cambio del séptimo al primer día. Clovis Chappell, 10 reglas para vivir, página 61. Presbiteriano, en el presbiterio: el sábado es parte de los 10 mandamientos. Solamente esto despeja la duda acerca de si la institución es perpetua, hasta que se puede mostrar que toda la ley moral ha sido abolida. El sábado permanecerá. Las enseñanzas de Cristo confirman la perpetuidad del sábado. Teología condensada, página 474 y 475. Podemos ver una conclusión de esto, hermanos, y es que no existe evidencias en la Biblia de que Jesús haya cambiado el día de reposo del sábado para domingo. No la hay. Ni siquiera los primeros cristianos tuvieron problemas con esto, ya que el sábado fue el día de reposo hasta casi el año 350 después de Cristo. En esta época la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad para cambiar el día de reposo del sábado al domingo sin ninguna justificación bíblica, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran en domingo. Esto lo puedes encontrar en la historia, en cualquier catecismo católico, como lo vimos en la parte metodista, en el presbiterio,
en muchas partes de la historia donde nos habla no de la autenticidad del domingo como día de reposo, sino del sábado. Para terminar con este estudio del día de reposo, quiero que nos vayamos a un texto más, y es la perpetuidad del día de reposo, del sábado. Aun cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, seguiremos guardando el sábado. Vamos a ubicarnos, hermanos. Vamos a ubicarnos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 21 y 23. Puede leerlo, hermano. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Vemos claramente la autenticidad del sábado como día de reposo bíblico. La autenticidad del sábado no es un capricho de un hombre, ni de una iglesia, ni de alguna denominación. La autenticidad del sábado es perpetua y establecida por Dios, aún en los cielos nuevos y tierra nueva, como describe Isaías, que dice que como los cielos nuevos y la tierra nueva que he creado permanecerán para siempre, vendremos de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Y en tu Biblia Revisión Reina Valera 1960 dice equivale a sábado. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendremos todos a adorar delante de Jehová. Quiere decir que el día de reposo sábado aún va a permanecer en los cielos nuevos y tierra nueva, porque es un pacto perpetuo. Aleluya. Qué maravilloso y hermoso esto, que aún en los cielos nuevos y tierra nueva guardaremos el sábado, ¿verdad, hermana? Amén. Lo vamos a seguir guardando, o sea, lo guardamos aquí, o sea, cuando se acabe, venga Jesucristo y en los cielos nuevos y tierra nueva, o sea, que lo vamos a seguir guardando. Interesante. Sí, ¿qué podemos darle como consejo a la juventud de hoy en día, hermana? ¿Qué acontece el sábado y qué consejo le podemos dar hacia la juventud? Bueno, primeramente a la juventud sí, pastor, porque normalmente la juventud ahorita está como que en su vanagloria, en sus placeres de la vida, en sus deseos de los ojos, deseos de la carne, y ellos normalmente andan buscando, no conocen de Cristo. Por eso es que les invitamos a que las personas que ven esto, que nos ayudan, oyen de esta palabra, que compartan todo esto lo que ven, para que así por medio de ustedes y de nosotros puedan llegar esas palabras a esos jóvenes que lo necesitan. Amén. Y que sea el Señor abriendo la mente, los ojos de esos jóvenes, porque los tiempos se acercan y cada día está más cerca la venida del Señor Jesucristo. Amén. La venida de Cristo está cerca, está a la puerta. Por eso hoy debemos de guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo. Hemos tenido esta maravillosa experiencia de sumergirnos a través de la Biblia en lo que es el día de reposo y la importancia que es para nuestras vidas la autenticidad bíblica del sábado y no del domingo, para guardar y conmemorar el día de reposo como el séptimo día, el día de descanso, del reposo dado por el Señor Jesucristo. Y aunque se les haga difícil guardarlo, porque se les tiene que hacer difícil si ya los tiempos se acercan, se les va a hacer difícil, será porque están en su juventud y quieren en estos tiempos, como vemos que el enemigo normalmente usa, vemos más fiesta, más salidas en los sábados, ¿verdad, pastor? Amén.
Amén. Los sábados son donde hay más bochinche, más alboroto. El enemigo se aprovecha de esas personas ese día, playa, fiestas, alcohol, reggaetón, música, de todo, bailes, y el enemigo se aprovecha de ese día y de los jóvenes más que todo, Amén. para que esas almas se vayan con él y no se vayan con Jesús. Amén. ¿Por qué vamos a guardar el sábado? Por una sola razón. ¿Y sabes por qué? Porque amamos a Dios. Y como dice 1 de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son carga para nuestra vida. Muchas veces decimos, son muy pesados esos mandamientos, no puedo cumplirlos, pero no. Los mandamientos del Señor no son carga para nuestra vida, los guardamos por amor a Dios. Amén, hermano. Amén, por amor a su nombre, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Que entregó su vida por todos nosotros, porque si tú estás vivo es porque Él ha tenido misericordia de ti. Amén. Y quiere que te conviertas a Él y lo alabes, lo adores. ¿Qué más puede pedir el Señor de nosotros sino que lo adoremos en espíritu y en verdad? Amén. Y por amor vamos a seguir guardando su palabra, porque si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos como Él lo dice en su palabra. Y será de bendición para nuestras vidas, y sobre todo viendo que aquel día se acerca. Y como ya es un resumen de todo, ya en las demás transmisiones ya lo hemos dicho, que aunque el sábado, si lo estás guardando, no porque ayer fuiste a la iglesia el sábado en la mañana, ya lo guardaste, no, ¿verdad, pastor? Amén. Te bajarás en las tardes con los niños, o tú sola a comer con tu novio, o al parque a pasear, y ya porque fuiste a la iglesia en la mañana ya lo guardaste, pues no es así. Aunque estés en tu casa, ora, lee la palabra, visita, con canciones cristianas, que ahí vas a guardar el día de reposo. Amén. Todo que sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. No es lícito hacer lo bueno en los días de reposo. No tomarlo como un día secular ni común, sino hacer cosas buenas en ese día que a Dios le agraden. Como lo dijo la hermana, leer la Biblia, oración, no solamente ir a la iglesia por la mañana, no, sino consagrarnos en ese día para Dios. Claro, porque tenemos los demás días de salir, porque agarrar ese día que es santo y glorioso para Jehová. Amén. En esta hora vamos a orar para darle gracias a Dios. Nuestra hermana puede orar para darle gracias a Dios, y recordándote que nos sigas acompañando en estas transmisiones de preguntas y respuestas bíblicas. Oremos. Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, mi Dios amado, por este momento, Señor. Gracias por esta transmisión, gracias porque, Señor, nos has permitido a mi persona y a nuestro pastor, Señor, a hablar de esto, Señor, a hablar palabra de ti, Señor, a hablar palabra que está escrita, Señor, a hablar verdad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú siempre, Padre, poder acompañándonos, Padre, dándonos vida, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento para poder seguir explicando, Señor, esta porción de tu palabra por el poder de Jesucristo, por amor a tu nombre. Que seas tú bendiciendo a esas personas, Señor, y llenando sus vidas, Señor, hablándoles para que puedan seguir, Padre, llenándonos, Padre, que puedan seguir escuchándonos por el poder de tu palabra, Señor. Que seas tú bendiciendo sus vidas, esas personas que nos oyen, Señor, que toman su tiempo, Señor, para vernos, para aprender. Que seas tú alientándolos, Señor, inquietándolos a que vayan a una iglesia, Señor, a que oren y a que sigan viendo y aprendiendo, Señor, porque tu venida está cerca, Señor, y hay que buscarte por el poder de la palabra, Señor. Que seas tú permitiendo estas transmisiones, Señor, que seas tú permitiendo, Señor, que estemos aquí sentados nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú bendiciendo la vida de esas personas que en estos momentos nos vieron, la vida de nuestro pastor Boris, mi persona, Señor. Que seas tú guardándonos, Señor, en el hueco de tu mano. Amén y amén. Gloria al Señor.